Buenos días a todos. Ha sido bueno alabar junto a ustedes. Vamos a ir a Lucas capítulo 4, verso 38 al 44, por favor. Si ya abrieron sus Biblias o sus teléfonos, por favor, si usa su teléfono, póngalo en silencio para que si alguien lo llame o la llama, no le interrumpa. ¿Estamos ok? Leemos. Capítulo 4, verso 38 al 44. ¿Cómo se escucha por allá, Abraham? Muy poco, dice ella. Dice muy poco, dice acá así se le pueden subir un volumen hacia afuera. ¿Ya estamos listos? Y levantando salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. E inclinándose sobre ella reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y al instante ella se levantó y le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se lo llevaban a él. Y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También de muchos salían demonios gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero reprendiéndoles no les permitía hablar porque sabían que era el Cristo. Padre, te damos gracias por darnos tu palabra, Dios, por enseñarnos. Pedimos que hoy nos hables, Señor, nos toques y nos ayudes, Señor, en este proceso, Dios, de caminar sobre esta tierra y mientras esperamos que tú vengas, Señor. Así que te rogamos, Dios, que nos hables y seas muy claro con nosotros esta mañana, Dios. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, una de las cosas que estamos haciendo y que hacemos continuamente es libro a libro, capítulo a capítulo, verso a verso, a veces más lento, a veces más rápido. Lo que sabemos es que este hombre llamado Lucas, que es un médico, por lo que nos dice el apóstol Pablo, es un hombre que luego de que pero luego que aparentemente el apóstol Pablo deja de estar ya ministrando, no sabemos si luego de que queda en Roma en su encarcelamiento o luego de el segundo encarcelamiento que él tiene, que es, no sabemos cuándo aproximadamente, sabemos que es liberado, está un poco de tiempo y luego es nuevamente tomado, detenido y traído a Roma, donde él va a esperar su muerte. Ahora, lo que sabemos que este hombre llamado Lucas, dice el versículo 1 al 4 del capítulo 1, pero muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtela ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Entonces, el libro, sin lugar a duda, inspirado por el Espíritu Santo, y Dios movido a este hombre a investigar, no sabemos cuánto tiempo se dedicó a eso, pero vuelvo a reiterar, lo que él nos cuenta. Recuerden que él escribe dos cartas, Lucas, y luego escribe una saga. Aquí comenzaron las sagas, no crea que comenzaron en Hollywood, ya comenzaron aquí las sagas. Y este hombre escribe la segunda parte de este libro, y ese libro termina en el capítulo 28, verso 30, haciendo mención del encarcelamiento del apóstol Pablo arrendando una casa, ¿ya? Luego, por favor, los quiero invitar a 2 de Timoteo 4, versículo 11, porque Pablo, que escribe esa carta, hace mención de este hombre del cual estamos aprendiendo ahora. Se está despidiendo de Timoteo, el apóstol Pablo, y le está diciendo algunas cosas, y entre ellas la necesidad que él tiene de que venga luego a verlo y le traiga algunos implementos que él necesita. Desde el verso 9 dice, del capítulo 4 de 2 de Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo,
se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces, aquí Pablo menciona a este hombre llamado Lucas. Ahora, este libro que estamos estudiando debe haber sido escrito entre el año 62 al 65 después de Cristo. ¿Por qué razón? Porque según la tradición dice que Pablo y Pedro mueren juntos y mueren el 29 de junio del año 67. Entonces, este es más o menos el tiempo. Ahora, ¿por qué decimos estas cosas? Porque de alguna manera es interesante ubicarnos en el tiempo, cómo se están dando las cosas, cuándo este hombre escribe este libro. Ahora, el apóstol Pablo, que es la persona a la cual también hacemos alusión aquí, nunca habla de algo que es un evento no menor que ocurre en Jerusalén, que es la destrucción de Jerusalén. Entonces, sabemos con consecuencia que él muere antes, que la fecha que nos dan está bien, y que él muere antes en realidad. Él nunca, vuelvo a reiterar, hace mención ni de Tito, que es el general romano, que entró luego de que se han sublevado los judíos en realidad. Entonces, este es más o menos el entorno que estamos viendo estas cosas. Ahora, la semana pasada hicimos mención de algunas cosas que son importantes y quiero volver a destacarlas hoy día. ¿Por qué? Porque, vuelvo a reiterar, creo que son muy importantes. ¿Y qué es lo que nos hablaba Lucas? Nos hablaba de la interacción que hubo entre Jesús y un demonio. La semana pasada hablamos bastante acerca de los demonios, en realidad, de dónde aparecen, ¿no es cierto? Lo que ellos saben, porque sin lugar a duda ellos saben y hacen presente esas cosas al Señor, tanto allí en los versículos anteriores como los que acabamos de leer. Si usted se fijó en el verso que leímos recién, luego de que nos habla de todo esto, dice claramente allí que este hombre, ¿no es cierto?, este Cristo habla, porque aparece, dice, dentro de la gente que es sanada, dice, voy a leer aquí el verso 41, también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Ahora, algo interesante, Dios no necesita, menos Cristo, la publicidad que pueda dar Satanás. No le interesa un comino en realidad. Y eso, ¿dónde lo vemos también graficado? En el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo llega a Asia, especialmente a Filipo, y hay una mujer ahí, una niña joven que tiene un espíritu inmundo, el cual decía cosas a la gente y sus amos ganaban dinero por medio de eso. Y esta niña seguía al apóstol y a los que estaban con él diciendo, este es el Hijo de Dios o este es el mensajero de Dios. Y Pablo tiene que reprenderlo y sacar ese demonio de ella para que no estuviera haciendo eso, porque tampoco le interesaba a él que le hicieran publicidad. Ahora, esto trae toda una situación muy particular allí. Entonces, pero ¿dónde me quiero detener un poco hoy día? Dentro de varias cosas que quiero parar. Que lo que hace el demonio, especialmente aquel que ha tenido interacción con Jesús, cuando Jesús le manda, ¿no es cierto?, a que se calle. Voy a leer nuevamente el verso 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Fíjense que aquí hay algo tremendamente interesante, porque hay dos grupos, hay un grupo de personas y hay un demonio hablando acerca de Jesús. Y es interesante, ¿por qué razón? Porque si uno escucha a las personas a las cuales Jesús se presentó como el Mesías,
Recuerden que él lee Isaías 61 y cuando ellos están esperando, porque como era una persona invitada que diera el mensaje, él lo único que les dijo a ellos, esta palabra se ha cumplido hoy aquí. Y eso fue suficiente, primero, para que ellos, como dice la Escritura, cavilaran en sus corazones. Porque a pesar de que habían dicho, hey, qué tremendo, se admiraban de su palabra, pero en su pensamiento y en sus corazones decían, ¿y este no es el hijo del carpintero? Digamos, esa es la realidad que estas personas están diciendo. Entonces, a diferencia de lo que el demonio dice, porque el demonio, ¿qué es lo que dice? Te conozco, sé quién eres, el santo de Dios. Entonces, qué tremendo cuando uno puede traer y extraer esto y comenzar a pensar por qué el libro de Santiago, cuando dice en el capítulo 2, verso 19, que los demonios creen y tiemblan. Digamos, es tremendo cuando uno empieza a mirar estas cosas en realidad. Ahora, ¿por qué razón? Por lo que nos ha dicho la Escritura aquí. La Escritura nos ha mencionado que ellos no solo saben quién es Cristo, sino también saben dónde ellos van. Si usted recuerda las palabras, ¿qué es lo que dice? ¿Has venido a destruirnos antes de tiempo? Entonces, quiero detenerme un poco en esto. ¿Por qué razón? Y ahí en Lucas 8:26, fíjense por favor, quiero leerlo también, y anoten esos textos por favor, o márquenlo ahí en su Biblia, en su teléfono. En Lucas 8:26 encontramos que Jesús ha arribado a un lugar que es la tierra de los Gadarenos, dice. Dice que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies clamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas, con grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no les mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaba que los dejase entrar en ello. Estos textos nos hablan de varias cosas que hay aquí bien interesantes cuando hablan de que nos atormentes antes de tiempo. Entonces, quiero decir algo muy sencillo. Es una pena, vamos a decirlo de esta manera, que los demonios estén mucho más conscientes de la existencia de Dios que a veces los seres humanos. Hoy día vivimos en una época, ahora es bíblica, porque el Señor ha dicho claramente que antes que Él vuelva tiene que venir la apostasía. Los gobiernos del mundo, incluido el nuestro, se han encargado de sacar a Dios de los colegios, de todos los lugares donde es posible. Gracias a Dios aquí no lo han sacado aún, y creo que aún comienza la sesión en el nombre de Dios. Pero todos conocen lo que hay allí y lo que ocurre allí. Entonces, esto es tremendo en realidad. ¿Por qué razón? Porque creo que es bien importante entender y sobre todo traer las palabras que Jesús hace mención. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, Santiago dice: los demonios creen y tiemblan, pero ningún demonio va a estar en el cielo. Ningún demonio, no van a ver ellos. Vuelvo a reiterar por los textos que hablamos, ellos saben dónde van. Ahí hablaban: ¿por qué nos vas a enviar al abismo antes de tiempo? Ya lo dijimos en su momento. Antes de que Jesús muriese, ¿no es cierto?, y resucitara, dice la Escritura que en Lucas 16 nos cuenta que hay un lugar, ¿no es cierto?, llamado el lugar de tormento, y hay una cima más arriba, o había una cima que era el seno de Abraham, ya que abajo hay un lugar llamado el Tártaro, donde estaban los demonios. Cuando Jesús muere, la Escritura dice que Él descendió a los infiernos. ¿Ya que descendió? Lo hemos dicho montones de veces, pero lo vamos a reiterar una vez más.
Hay un hombre que está con Jesús en la cruz, un delincuente, una persona realmente que está pagando por lo que ha hecho. Pero de alguna manera en ese momento él reacciona y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, en ese lugar, el seno de Abraham, habían un montón de personas que habían y estaban desde la época donde Dios creó este mundo hasta ese momento, todos aquellos que habían vivido por fe y habían creído de alguna manera en el Señor. Jesús cuando muere desciende a ese lugar y toma a esas personas y se las lleva al tercer cielo. Por eso segunda de Corintios capítulo 11 dice, conozco un hombre, dice el apóstol Pablo, que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo fue llevado al tercer cielo, y más abajo dice fue llevado al paraíso. ¿Por qué? Porque desde el momento que Jesús muere y resucita, las personas que van a ese lugar simplemente son las personas que no conocen a Jesús. Pero todos los que conocen a Jesús van al cielo. Como dice Pablo, estoy puesto en estrecho y deseo partir y estar con Cristo. Entonces, quiero traer a la memoria una palabra que dice el Señor Jesús en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 12, por favor, versículo 1 al 5. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después más nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Os digo, a este temed. Entonces, qué tremendo cuando uno empieza a hacer esta diferencia, ¿no es cierto?, entre estas personas que están en la sinagoga, por favor. No son personas que están en la plaza, no son personas que están en la playa. Son personas que están en la iglesia de aquel entonces. Entre ellas había un endemoniado, a lo mejor habían muchos más. Pero no solo endemoniados, habían personas que a diferencia de los demonios, a pesar de que ellos pudieran decir que creían en Dios, ellos realmente no le conocían. Porque si le conociesen, no hubieran hecho lo que ellos querían hacer. Recuerden lo que dice el texto, que ellos, luego que Jesús hace eso y les dice a ellos que lamentablemente, producto de su incredulidad, en un momento Eliseo y en un momento Elías, cuando Dios tuvo que bendecir, hizo esto con personas ajenas a Israel. A una mujer viuda y a otra con su hijo. Y ellos dicen que lo tomaron, lo llevaron a la esquina, cerca del despeñadero, y lo querían tirarlo abajo. Lo querían asesinar. Entonces, qué tremendo cuando uno ve esas cosas. Y sobre todo, escuchaba hace poco a John MacArthur, y él decía, comenzó diciendo, creo que ya lo dije, él decía, ¿sabe cuál es su enemigo más grande o no? Yo siempre digo, el enemigo más grande somos nosotros. Él dijo, no, el enemigo más grande de usted es el diablo. No, dijo. Y dice, ¿perdón? ¿Sabes lo que dijo? El enemigo más grande que ustedes tienen es Dios. Y en este sentido, entonces, quiero reiterar algo y ser muy básico a lo mejor con eso. Hoy día vivimos en un mundo que lo que menos tiene es reverencia, que lo que menos tiene es temor de Dios. Hay gente que hace cosas que tú te sorprenderías, y esto tampoco es como para que uno pueda decir, porque escrituralmente, cuando uno lee el libro de Ezequiel, que es donde Dios le habla a Ezequiel, a la gente que ha sido cautivada y llevada a Babilonia, y del capítulo 1 al 24 le explica el porqué. Y en el capítulo 8 le dice, ven Ezequiel, ven. Y dice que él hace un orificio, porque el templo aún no ha sido destruido, recién va a venir por tercera vez
Babilonia y Nabucodonosor iba a destruir el templo. Y le dice, ven. Y le empieza a mostrar lo que hacen los hombres, lo que hacen las mujeres y lo que hacen los niños o los jóvenes. Los mismos están en el templo. Y los hombres, las paredes están llenas de cosas horribles. Las mujeres están endechando a Tamuz. Entonces uno no se puede sorprender de eso. Yo por eso digo siempre, cuando Jesús venga a buscar su iglesia, no va a venir a buscar Capilla Calvario, las Asambleas de Dios, la Bautista. Va a venir a buscar un grupo de personas que son una iglesia que es invisible. Por eso acuérdense, Él viene a buscar de 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. 5 se quedan en este planeta. Al punto que también ya lo he dicho tantas veces. Dice Juan que algunos cuando Él venga se alejarán de Él avergonzados. Otro dice en Mateo 7, que a pesar de que le digan Señor, Señor, Él le va a decir no los conozco. Y ellos van a argumentar, pero si hicimos tantas cosas por ti, no te conozco. Entonces, para mí esto es tremendamente importante y vuelvo a reiterar. ¿Por qué? Porque si uno piensa en el temor, vuelvo a reiterar, piensen aquí, un grupo de personas, ningún temor de aquel que se ha declarado el Mesías, una persona que ellos están esperando por años. El libro de Isaías es el que habla mucho del Mesías y es el año 2750 años antes de Cristo. Piense, ha llegado el Cristo y ellos no le conocen. Como dice Juan, a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Y al contrario, que lo que quieren es asesinarlo. Y si usted lo considera al final y al cabo lo logran. Porque lo llevan a la cruz. Claro que ellos no saben realmente lo que están haciendo, pero lo llevan a la cruz. Y ellos estaban muy satisfechos. Entonces, pero a diferencia, vuelvo a reiterar, de los demonios, que sí sienten temor, sí sienten miedo, sí se doblegan y le dicen a Cristo, por favor, no vengas, todavía no es el tiempo. La semana pasada terminamos un poco haciendo alusión a lo lamentable que tanta gente se dedica a tantas cosas y llega al final de su vida y le tienen que decir lo que el Señor habla y le dice a ese hombre rico, le dice, necio, esta noche viene a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? O cuando Jesús enseña, claramente dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Si no tenemos que ser ricos con el Señor, como dice él mismo, no seas rico, no hagas tesoro en la tierra, haz tesoro ¿dónde? En el cielo. Aquí en la tierra no se olviden que hay una ley, que es la segunda ley de la termodinámica, que todo va al caos. Deja fuera algo, una ropa, deja el auto harto tiempo ahí y vas a darte cuenta, si lo dejas mucho tiempo a lo mejor ni te va a partir, se va a oxidar, le van a pasarle muchas cosas. Entonces la segunda ley de la termodinámica. Entonces, vuelvo a reiterar, y donde quiero enfocarme un poco es en eso. En Proverbios 8 dice que el temor de Jehová, ¿qué es lo que es? Apartarse del mal. Apartarse del mal. No estar jugando con el mal. Ya lo hemos leído en tantas veces cuando Pablo dice, haced morir, pues lo terrenal en vosotros. Yo vuelvo a reiterar, nosotros no podemos estar jugando con el pecado. ¿Saben por qué? Porque si jugamos con el pecado y no tomamos en consideración a Dios, Dios nos puede entregar en un momento determinado a eso. ¿Quieres hacer eso? Hazlo. Y puede ser una cosa irreversible. Puede ser irreversible. Como Esaú. Dice que procuró con lágrimas, pero era irreversible. Entonces, y ahí en el libro de Romanos, el Señor dice claramente que los entrega, que hagan lo que quieran. Y por eso uno ve a las personas de repente llegar a los estados en que llegan. Porque no tienen en consideración a Dios, entonces está bien, haz lo que quieras. Y cuando quieren volver se dan cuenta que no pueden. Y algo muy sencillo, a veces la gente, y un amigo, me acuerdo, no amigo, pero un conocido, que defendía, en algún momento caminó con Cristo, pero luego se apartó y empezó a decir una cantidad de sandeces. Y él decía, ¿sabes qué? La Biblia no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque la Biblia dice que mi posterior estado va a ser peor que el primero. Yo lo conocí a él.
cuando era delincuente, cuando andaba con cuchilla, cuando asaltaba, cuando traficaba. Ahora no lo hacía. Y él dice, yo antes era peor que ahora. Y yo le dije, mentira. Tu posterior estado ahora, ¿sabes cuál es? De incredulidad. Porque mientras tú eres la otra condición, tú podías venir a Jesús, pero ¿y ahora? Entonces, de eso es lo que se trata esto. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso. En Juan, el apóstol Juan, ¿no es cierto?, el discípulo amado, escribe en primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, por favor. Dice, hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esto sabemos que nosotros, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Fíjese que aquí empieza ya, por decirlo, a hilar fino. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal, ¿qué es lo que es? Mentiroso. Entonces yo puedo decir muchas cosas, por eso la Biblia es tan severa cuando el apóstol Pablo dice que hay muchas personas que dicen creer en Cristo, pero con sus hechos lo niegan. O sea, aquí lo importante no es lo que yo digo, es lo que yo hago. Y no estoy hablando de obras, sino de mi vida en sí. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento al tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pedro dice que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Jesús mismo en Juan 15 se encarga de decirles a ellos también lo siguiente. Le dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y ahí empieza a decir una serie de cosas y termina también diciendo lo mismo. Pegados a mí lleváis muchos frutos, separados de mí nada podéis hacer. Y lo que más dice allí, claramente, el que me ama, guarda mis mandamientos. Yo puedo decir que amo a Dios, pero si yo salgo y hago cosas que no corresponden. Fíjese que hay algo bien interesante. Cuando uno lee, por ejemplo, a Jeremías o lee a Isaías, y si usted se ha dado cuenta, a ambas personas, Dios primero a Isaías le pone un carbón en la boca y también a Jeremías le hace mención algo también de la boca. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que de la boca, de lo que habla la boca, está lleno el corazón. Yo reitero, yo siempre lo digo muy simple. ¿Quieres saber cuál es el estado espiritual de alguien? Déjalo que hable. Déjalo que hable. Y te vas a dar cuenta dónde está su corazón. Entonces uno tiene que entender, Dios nos ha invitado a nosotros, por favor, y alguna vez lo he dicho, a que seamos, a lo mejor no es la palabra correcta, socios con Él. ¿Por qué? Porque creo que lo más importante de todo es entender, como Pablo dice a los corintios, os ruego reconciliados con Dios. Nosotros mayor anhelo debe ser ese. Entonces, lamentablemente esta gente, vuelvo a reiterar, no hacen, pero sí los demonios reconocen estas cosas en el Señor y ellos tienen mucho más temor que los hombres. Y vuelvo a reiterar, y eso tampoco nos debe asombrar a nosotros porque la Biblia nos dice que lamentablemente en la iglesia de Cristo van a ocurrir muchas cosas. Tampoco nos debe sorprender eso. Hay mucha gente que está en la iglesia y no ha nacido nunca de nuevo. Hay gente que está en la iglesia y no conoce a Dios. Y eso es lamentable en realidad. ¿Por qué razón? Porque Jesús realmente quiere que entendamos y Él se lo dijo a la gente. Él lo único, digamos, lo que más hizo aquí, hay una cosa bien interesante con las sanidades. Pero Él no vino a eso. Él no vino a hacer ministerio de sanidad ni campaña de sanidad. Él vino exclusivamente a mostrar al Padre y que la gente entendiera que Él era enviado del Padre. ¿Para qué? Para que pudieran ser salvados. Eso es lo más importante. Entonces, es una pena en realidad esto. Y aquí vamos a volver a reiterar eso. ¿Por qué razón? Porque este demonio que está abajo nuevamente hace el mismo reconocimiento que hay allí, pero la gente no, lamentablemente. Ahora,
algo interesante, Jesús luego dice que deja ese lugar, ¿no es cierto? Y se vuelve a donde tenía su centro de su base en realidad, y que era en la casa de Simón Pedro. Dice el verso que sigue: déjenme bajar esto. Entonces Jesús salió, se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, la suegra de Simón, que tenía gran fiebre, y le rogaron por ella. Fíjese, no sé si usted se da cuenta de esto aquí, que hay algo muy interesante. Dice, y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. Y la fiebre le dejó, y levantándose ella, al instante le servía. ¿Se dio cuenta de eso, no? Cuando tiene fiebre, no sé, pues yo me acuerdo de mi hijo mayor, cuando aún nos aparecía el Diego en escena, una fiebre así horrorosa, la posta, nada le bajaba. Nos acordamos de una amiga que le gustaban las cosas naturales, y la Maggi fue, pescó un poco de barro, le puso un plástico o un pañal, no era tan chico, y le puso barro. Y al rato el barro se secó y se puso caliente, porque sacó todo, extrajo la fiebre. Entonces uno, cuando hay alguien que está con fiebre, ¿qué es lo que hace? Hace esas cosas, a lo mejor si le gustan las cosas naturales, o le da alguna aspirina, lo que sea. Pero ¿quién reprendería la fiebre? Y lo tremendo de esto es que Jesús usa la misma palabra que usa para reprender al demonio. La misma. No hay una palabra diferente. Ahora, primero, Simón Pedro, se supone, según lo que nos han contado y nos han dicho por mucho tiempo, y muchas veces lo creímos o lo creíamos en su momento, ¿no es cierto? Por eso dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nos dijeron que él era el primer papa. Ahora algo interesante, dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón era casado, tenía esposa, y por ende, ¿qué es lo que tenía? Suegra. No vamos a contar ningún chiste de suegra, pero tenía suegra. Ahora, esto es tremendo, ¿por qué? Porque si uno va más adelante, y también algo que es tremendo que nos dicen muchas veces, no solo que Pedro era el primer papa, sino también nos hablan del celibato y cosas de esa naturaleza. En 1 Corintios 9, el apóstol Pablo les dice a ellos, luego que tienen que defender su apostolado, dice, solamente Bernabé y yo somos los únicos que no podemos traer esposa, mientras que todos los demás traen esposa. Todos los discípulos eran casados. Entonces, uno tiene que tener claro en esto, ¿ya? Ahora, otra cosa interesante, si lo leemos aquí del capítulo, del verso 16 hasta el verso 40, ¿sabe de qué es lo que nos habla aquí? Si usted lo puede mirar, el día de Cristo. Todo lo que Cristo hizo en un día. Con hartas cosas que hizo él en un día. En la mañana fue a la sinagoga, luego el almuerzo. Y aquí es donde se encuentran un problema, porque la persona que hacía el almuerzo estaba enferma. Entonces le rogaron. Ahora, algo interesante. Dice, entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga, entró en casa de Simón, la suegra de Simón. Tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Ahora, las personas estaban realmente preocupadas por la suegra de Simón, porque tenía gran fiebre, y dice que le rogaron por ella. Ahora, en el tiempo antiguo, en este tiempo en particular, recuerden que Lucas era médico. Entonces los médicos hacían una diferencia entre dos fiebres, la alta y la baja. Y la alta significaba que estaba a punto de morir, podía estar en peligro su vida. Por eso van y le ruegan al Señor Jesús. Pero vuelvo a reiterar, lo interesante de esto que es lo que reprende la fiebre tal como reprendió al demonio. Entonces, ¿por qué hace esto? Porque si uno se da cuenta, algunos sugieren lo siguiente para explicar esto. Que si era una enfermedad bacteriana, ¿ya? Entonces habían bichos microscópicos, y que por tanto Jesús, que es el Señor de la vida, que todo se le sujeta, puede hacer que estos microbios se le sujetaran, y Él mandó que salieran fuera de la persona. Esa es una explicación que algunos dan.
particularmente no lo sé, no sé si esto es real así, pero lo que sí tengo claro es que Él tiene el poder sobre la vida, la muerte, sobre todas las cosas. Entonces le mandó a estos seres a abandonar el cuerpo humano de esta suegra de Pedro. Ahora, algo interesante, y uno tiene que también tener claro esto, hay mucha actividad demoníaca. Y uno se sorprendería porque hoy día también hay mucha actividad demoníaca. Y no necesariamente con personas poseídas. Hicimos mención, y esto usted se va a reír. El libro de Efesios, Pablo dice, no deis lugar al diablo. Dice, no se ponga el enojo, digamos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, si hacemos mención, vamos más adelante al libro de Santiago, cuando habla también del enojo o de la ira, donde no obra la justicia de Dios, y donde habla de la lengua. Este bicho tan pequeño, pero que es tan estúpido y hace tantas tonteras, y que hace grandes incendios. Y dice que ese bicho, cuando es inflamado por Satanás, ¿han visto a alguien enojado, no? Fuera de sí, fuera de los cabales, que wow, se transforma el rostro. Entonces, por eso reitero, puede ser que a lo mejor detrás de la fiebre realmente pudiera haber alguna actividad demoníaca. Recordemos a esa mujer que estaba encorvada por 18 años. Y dice la Escritura que, ¿qué es lo que era eso? Era el diablo, Satanás la tenía así. No lo sé. Pero lo que sí sé es lo que acabo de mencionar. Nos sorprendería a nosotros la actividad demoníaca que puede haber. Ahora, recuerden también algo tan sencillo. El apóstol Pedro, Jesús le está preguntándoles a ellos, ¿qué dice la gente quién soy yo? Y él da una respuesta increíble. Y le dice, oh, una onda, estoy parafraseando. Esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús al instante sigue hablando de lo que tiene que pasar con él en la cruz. ¿Y qué le dice Pedro? No, ¿cómo te le ocurre esto? No. Y él que le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces, vuelvo a reiterar, a veces uno no se da cuenta de estas cosas. Otro ejemplo también que es importante, lo voy a parafrasear nomás, pero se van a acordar ustedes, Job capítulo 1 y capítulo 2. Hay un hombre metido entre medio de una conversación allá arriba en el cielo, porque Dios dice que mandó a buscar a todos sus hijos, y entre ellos, ¿quién venía? Satanás. Y le preguntó, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. ¿Qué creen ustedes que anda haciendo? Buscando a quien devorar. Buscando a quien engañar, buscando a quien sacarlo del camino. Y lo interesante de esto es que cuando Dios le dice, has considerado a mi siervo Job, y dice, pero si tú lo tienes protegido, déjame que lo toque, primero déjame que le quite algunas cosas y vas a ver cómo blasfema contra ti. Ese es su pensamiento, por favor. Por eso hay que tener muy claro, si con Satanás no hay que jugar ni luchar, hay que pedirle a Dios que lo reprenda, pero hay que estar consciente de su trabajo. Dice Efesios y dice Corintios, habla del engaño y habla de las maquinaciones. Él trabaja en el coco. Aquí trabaja él. Entonces, y si usted lee el libro del capítulo 1 y el capítulo 2, ocurrieron una serie de eventos sobrenaturales o naturales. ¿Y quién estaba detrás de todos esos eventos? Si usted lee el capítulo 1 y 2, y el 1 particularmente habla de cosas que ocurren, que llegaban las personas y decían, oye, ¿sabes qué? Se desbocaron los caballos y pisaron a tus hijos. No sé, hubo un terremoto y se cayó una pared. Pero detrás de eso, ¿quién estaba? Si leemos el texto y el contexto, estaba Satanás. Entonces, por eso reitero, a mí me sorprende eso. Yo lo miraba y decía, reprende la fiebre. Yo nunca haría eso. Bueno, obviamente él es Jesús, pero estoy hablando de las cosas. Entonces, porque pudiera ser que detrás de esto, ¿qué es lo que había? Realmente este tipo de cosas. Ahora, algo sencillo con esto, por favor. Si usted se fijó también, voy a leerlo. Dice, la suegra de Simón tenía gran fiebre, le rogaron por ella, inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella, al instante le servía. ¿Se da cuenta que no hay ninguna parafernalia? Ni un griterío, te conjuro, y nada.
Nada, nada. Y uno tiene que tener mucho cuidado con esto. Hay muchas iglesias que lamentablemente hablan, y esto es muy tremendo. ¿Por qué razón? Porque Dios no siempre sana. ¿O siempre sana? No. Porque Dios tiene una voluntad propia, una voluntad que sabe lo que es mejor. Y hay personas que pueden ser sanadas de cáncer y otros no, de cualquier cosa y otros no. Y el ejemplo lo tenemos en la Escritura. El propio apóstol dice que tenía un aguijón de Satanás, que era una enfermedad, que le rogó 3 veces a Dios. ¿Qué le dijo a Dios? Le dice a Timoteo, por favor, toma agua con vino por tu estómago. ¿Por qué no lo ungía y le ponía las manos y esto? Epafras, que lo fue a ver a Roma, él dice en Filipenses, enfermó gravemente, casi se muere. Entonces uno tiene que tener cuidado con todo este grupo de mentirosos, de estos apóstatas, que le están diciendo a la gente, y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que sufre cuando se encuentra con creyentes, entre comillas, que le dice que lo que te está pasando porque te faltó la fe, porque confiesas negativamente. Y tú confesaras positivamente, eso es una falacia, es una mentira. Y lamentablemente esas iglesias no son como nosotros, están llenas, porque hay gente mezquina, egoísta, que están ahí porque le dicen cosas que son mentiras y ellos las creen, que si le dan 100 le van a dar 1000. Que solo basta con que confiesen positivamente y les va a ir excelente en la vida. ¿Se acuerdan de los amigos de Job? Dios casi los mata. Tiene que pedirle a Job que intervenga en favor de ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran este grupo de personas. A Job le daban y le decían, tienes que tener algún pecado, tienes que algo estar haciendo. No necesariamente. Entonces, pero esto es lo que quería decir. ¿Por qué razón? Porque, reitero, lamentablemente ocurre mucho en muchos lugares. Y algo interesante, él no quería la propaganda de la gente, de los demonios, pero sin lugar a dudas la gente, luego de todas estas cosas, iba y había como esta especie de murmuración de pasillo, y ahí por eso ocurre que en el 40 dice al ponerse el sol. En la tarde ya, ha pasado todo un día. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades le traían a él. Fíjese que también la Escritura hace la diferencia. Dice, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voz. Entonces, él hace la diferencia entre enfermedad y demonios. No todos los enfermos, a lo mejor mentales, están poseídos por demonios. Algunos, a lo mejor hay algo en su cerebro que no funciona bien. Entonces, quiero concluir con algo muy sencillo. Jesús no vino a hacer campaña de sanidad. Su mensaje era el reino de Dios. Juan 1:12, ¿qué es lo que dice? A los suyos vino, los suyos no le recibieron, más a todos los que le reciben le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 3 le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Aunque vayas a la iglesia, aunque hagas esto, tienes que nacer de nuevo. Esto no es por asistencia. Hay que nacer de nuevo. Entonces, la razón es muy sencilla, porque la gente tiene un gran problema. ¿Cuál es? Romanos 3:23 y 6:23. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que decirle a la gente? Tenemos que decirle primero la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que tú no puedes ir al cielo. A pesar de que tú pienses que eres bueno, esto y esto otro. ¿Por qué? Porque nos llenan los estándares de Dios. Y al contrario, Dios dice en el libro de Romanos, claramente dice que no hay ni uno bueno, ni uno. No hay una persona en este mundo que ha sido buena. Solo Jesús. Porque Él no pecó. Pero en cuanto a las personas, a los demás, tenemos ese problema. Y ese problema, la única manera que puede ser quitado, ¿cómo es? Cuando aceptamos a Jesús. Y Él toma nuestros pecados y lo echa ¿a dónde? En lo profundo de la mar. De eso se trata esto. Entonces, por eso reitero un poco, me llama mucho la atención el comentario de los demonios y el comentario de las personas. Qué triste que las personas pudieron tener acceso a Cristo Jesús. Ahora, por favor, a Cristo no hay que estar cerca de Él. Hay que estar con Él, pegado a Él.
Recuerden el hombre rico, el joven rico. Yo siempre digo, ojalá mis hijos hubieran sido así. Porque él le dice a Jesús, cuando él dice, cumple los mandamientos, los cumplo desde niño. ¿Se imaginan un crío así? Pero no era verdad. Y dice la Escritura que estaba cerca, pero no en el reino. Entonces, lo importante es estar en el reino. Quiero leerles Juan 17:13. 17:3. Dice, Jesús está orando, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es el todo. Esto es como lo que terminábamos el miércoles haciendo referencia al libro de Eclesiastés. Luego de todo lo que habla, dice, el fin del discurso es este. Teme a Dios, guarda los mandamientos, porque Dios traerá toda obra, encubierta o no, a la luz. De eso se trata esto. Y tenemos que estar preparados. Entonces, sin lugar a duda, hay otro camino, pero ese otro camino lamentablemente lleva a un lugar totalmente diferente al que Dios quiere llevar a las personas. Y como leía en el libro de Lucas, en Mateo también, no temáis a aquel que puede matar al cuerpo, temed más bien a aquel que después de muertos puede echar ¿dónde? Al infierno. De eso se trata esto. Dios quiere llevarnos al cielo, sin lugar a duda. Entonces, Él nos enseña y aquí nos habla, reitero, lo lamentable que hayan personas que estaban en la sinagoga, pero la forma que ellos tenían era tremenda. Ahora, yo lo dije el otro día, la sinagoga, los fariseos, un grupo maravilloso cuando comenzó en la época de Juan Hircano, un poco antes, en la época del nuevo, el periodo intertestamentario. Luego de que se ha levantado un grupo de judíos. ¿Por qué? Porque Antíoco Epífanes, que tiene un concepto que quiere helenizar el mundo, y ellos dicen, no, nosotros queremos guardar nuestras cosas. Y se levantan algunos, se levanta Macabeo, y entre ellos los fariseos posteriormente. Y qué tremendo, que un grupo que comenzó bien haya terminado tan mal. Siempre os hemos dicho aquí, no es lo importante cómo comenzamos, lo importante ¿qué es lo que es? Cómo terminamos. Recuerde la iglesia de Éfeso, ha dejado su primer amor y se le va a quitar el candelero si no se arrepiente. La de la Odisea, Jesús está en la puerta, está afuera, se salió y le está llamando al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ella dice algo que no es verdad. Y Dios le dice, tú no eres así como tú dices. Yo te voy a decir la verdad. Tú eres ciego, pobre, desventurado. Y primero que le dijo, tú eres tibio. Tú no tienes ningún mayor compromiso conmigo. Un compromiso real, genuino. Haces lo que puedes. ¿Y sabe qué? Lo dije el otro día y con esto concluyo así. Cuando Jesús escribe el libro de Apocalipsis, fue tal la magnitud de esto que 6 millones de personas se atrevieron a entregar sus vidas y a vivir todo lo que ellos vivieron, ver a sus hijos ser entregados a los perros hambrientos, ellos echados a los leones, otros desmembrados, caballo por cada lado, desmembrados. ¿Pero qué los animó a ellos a eso? Lo que Juan había visto en el capítulo 1, a Jesús. Acuérdense que Jesús lo último que les dijo a los discípulos antes de ir a la cruz, me voy pues, ¿pero a qué? A preparar morada, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Entonces, de eso se trata esto. Ojalá, así como los demonios hicieron la diferencia, nosotros también podamos hacer la diferencia, que realmente podamos cumplir lo que dice Jesús. Le decimos que le amamos, guardamos su mandamiento, o Juan, que dice, el que dice que le conoce, anda como él andaba. Padre, gracias por darnos este tiempo. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor. De verdad, sin duda, ella es tremendamente rica en tantas cosas, Señor. Te lo agradecemos esto, Dios. Te agradecemos especialmente por contarnos acerca de todas las cosas y saber aún lo que viene por delante, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.